Bueno, muy buenos días a todos. Yo soy Nicolás Lozano, soy médico, epidemiólogo y residente de cirugía general de la Universidad CES, en conjunto con mis asesores, el doctor Mauricio Rodríguez, cirujano oncólogo de Clínica de las Américas y el Hospital Manuel Uribe Ángel, y el doctor Camilo Luna, egresado también de la Universidad CES, cirujano general de la Clínica CES, Clínica Vida y HMOA. Tenemos el gusto de presentarles algo sobre técnica quirúrgica en la laparoscopia de estadificación, muy enfocado al mayor uso que le damos, que es en cáncer gástrico. Inicio con esta frase de un cirujano muy famoso en Estados Unidos, Norman Kenyon, que él habla de cómo los cirujanos usualmente tendemos a tomar acción, y es difícil o es complejo para nosotros los cirujanos entender cuándo no hacer. Y nosotros creemos que la laparoscopia de estadificación nos permite tomar esas decisiones clave en esos pacientes complejos oncológicos de cuándo llevarlos a una cirugía, más allá de una gastrectomía, y cuándo no, llevarlos a otro manejo, tal vez quimioespecífico. Entonces, lo primero es entender que en los artículos más recientes, la metástasis peritoneal es la principal metástasis del cáncer gástrico. Antes se veía un poco más en los artículos anteriores metástasis a hígado, pero las estadísticas actuales hablan de un 40-50% de las metástasis del cáncer gástrico son peritoneales. Y de nuevo, hasta el 14% de los pacientes que diagnosticamos de nuevo con cáncer gástrico, hay literatura que dice que tienen un 14% de metástasis peritoneal. ¿Cómo funciona esto? Voy a hablar de esto muy someramente. Recordemos que el peritoneo tiene una capa visceral y una capa parietal, en donde tenemos unas células mesoteliales que están sobre una base de tejido conectivo, y dentro de ese tejido conectivo tenemos una circulación linfática y vascular que nos permite hacer, digamos, que ese proceso de líquido peritoneal. El líquido peritoneal más o menos se produce entre 1 a 5 cc kilogramo minuto, y va a depender, pues vamos a tener más o menos en 50 a 100 cc de líquido peritoneal en condiciones normales, que nos permite lubricar las asas intestinales para una mejor motilidad, pero adicionalmente tiene unas consideraciones como inmunitarias, en donde hay células de la defensa patrullando el sistema inmunológico en esta cavidad. ¿Cómo funciona entonces las metástasis peritoneales? Digamos que lo primero es que hay un desprendimiento de las células cancerígenas del tumor. Vemos que hay tres consideraciones grandes en esto. Una ausencia de caderina, que permite que estas células se liberen con mayor facilidad. Dos, puede haber perforación del tumor, que permite que se liberen estos conglomerados de células cancerígenas. Y tres, hay algunas veces cuando ya infiltra la serosa y pues el tumor ya está en cavidad, que es más fácil que este proceso se dé. También puede haber, obviamente, una diseminación hematógena y linfática. Luego vamos a tener un proceso de transporte. Ese proceso de transporte está facilitado por ciertos factores. El primero, la gravedad. Entonces es muy común que nosotros estemos en la laparoscopia de estadificación evaluando muy juiciosamente la pelvis y esos repliegues peritoneales a nivel de la unión recto-sigmoidea. El segundo es la presión negativa que ejerce el diafragma con la respiración, y eso hace que el líquido peritoneal se vaya a esos recesos diafragmáticos. Y la tercera es la peristalsis de los órganos abdominales, especialmente obviamente las vísceras huecas, que también facilita que se pueda generar o que tengamos que hablar muy bien esos recesos o esas goteras parietocólicas. Y por último, el proceso de invasión tumoral, que pues es muy similar a los procesos de invasión en general, en donde hay una liberación de factores de crecimiento, tanto vasculares como tumorales. Entonces, les quiero pedir para que saquen el celular un segundo y hagamos 2, 3 preguntitas para entender, digamos, una perspectiva general antes de yo hablar sobre las respuestas de estos, digamos que las respuestas que hemos encontrado en la literatura. Entonces, de lo primero que hemos encontrado sobre las indicaciones, en qué pacientes ustedes como cirujanos residentes con cáncer gástrico harían una laparoscopia de estadificación. Pacientes con estadio muy temprano, un T1, pacientes con un T2, pacientes con T3, T4 localmente avanzados, pacientes N+, donde yo ya sepa que tiene metástasis peritoneal o sospeche que tenga metástasis peritoneal, y pacientes para estadificar. Acá usted puede elegir más de uno, ¿cierto? Se puede elegir múltiples respuestas, y vamos a ver que la literatura tiene pues bastantes cosas por decir sobre esas indicaciones. Entonces, pues dentro de eso, pacientes T2, T3, T4, ver resecabilidad. Por el momento nadie, pacientes T1, ni sospecha de metástasis peritoneal, ni metástasis peritoneal como tal. Y miren que principalmente, pues localmente avanzados es digamos que la consideración que tenemos todos nosotros en nuestra cabeza, ¿cierto? Un 86% del auditorio, y ver resecabilidad, una cantidad importante.
Listo. Entonces, empecemos a hablar de por qué hacemos la laparoscopia de estadificación. Antiguamente, los primeros estudios que tenemos son ya del siglo pasado, en donde el tratamiento del cáncer gástrico, digamos que para estadificar o para ver cuál era el compromiso peritoneal o adyacente a estos órganos en cirugía, era por la laparotomía, ¿cierto? La tomografía claramente era un poco menos sensible en esa época, un tema de cortes y tecnología, pero desde que empezamos a utilizar la laparoscopia de estadificación, en esos primeros artículos, hubo una disminución desde el 10 hasta el 67% de laparotomías innecesarias. Es un montón para un paciente en donde entendemos el hit quirúrgico de una laparotomía. Hoy por hoy, los estudios que tenemos, este es un metaanálisis de ensayos clínicos aleatorizados y estudios observacionales con 24 estudios, con 2.302 pacientes, sobre la sensibilidad, especificidad y el rendimiento de la tomografía para ver carcinomatosis peritoneal. Encontraron ellos que la tomografía tiene una sensibilidad del 68%, una especificidad del 88% y un OR del 15.9%. A grandes rasgos, de cada 100 pacientes con carcinomatosis peritoneal, la tomografía fallaba en reconocer 32, que es significativo. Más aún con lesiones pequeñas, menores a 1 centímetro, 0.5 centímetros, la tasa de que la tomografía logra evaluar de esas lesiones o logra diagnosticar es de apenas un 11%, es muy baja. Entonces creemos que la laparoscopia de estadificación nos permite tomar decisiones más claras. De hecho, después de una laparoscopia de estadificación o de estadiaje, hay un 36% de cambio de conductas. O sea, 1 de cada 3 pacientes cambia la conducta que yo tenía antes en mente. 2, en un 10% de esos pacientes, donde consideraba antes que no era resecable, puedo ganar la oportunidad de una resección radical, según algunos artículos. Y con los porcentajes de evaluación de sensibilidad actuales de la tomografía, logramos reducir esas laparotomías innecesarias entre un 12 a 37%, que sigue siendo significativo para esos pacientes. Entonces, ¿qué objetivos tenemos con la laparoscopia de estadificación? 1, detectar metástasis ocultas que no hayamos visto por imágenes, ¿cierto? Tumores localmente avanzados, ya hablaremos de esas indicaciones. 2, hacer ese lavado peritoneal diagnóstico, que es otro tema que vamos a hablar y profundizar, esa citología, detectar células tumorales libres, algunas bibliografías lo toman como si esa citología positiva nos diera ya de por sí un M1 y nos cambia totalmente el estadiaje de los pacientes, nos cambia el pronóstico, ya veremos cómo. 3, evitar laparotomías, evitar cirugías futiles en pacientes que no vamos a llevar a cirugía o pacientes que requieren un manejo de quimioterapia previo a la cirugía. Y 4, evaluar resecabilidad, ver cómo está ese tumor comprometiendo o no comprometiendo estructuras adyacentes. Entonces, indicaciones, muy a grandes rasgos para los estudiantes y para los internos que hayan, tal vez nuestros residentes, un recorderis muy rápido del TNM de cáncer gástrico para que lo que estamos hablando en indicaciones como que nos quede más claro. Entonces, acuérdense que T1A, mucosa, compromiso de la mucosa, lo vemos ahí, bueno, allá. T1B, un compromiso ya de la submucosa, T2 de las capas musculares, T3 de la serosa, T4A, ya pasa esa línea de la serosa sin comprometer los órganos abdominales o las estructuras adyacentes, y T4B ya los compromete. N0 no tiene ningún ganglio, N1, todos estos son regionales, N1 de 1 a 2, N2 de 3 a 6, N3 A de 7 a 15 y 3B más de 16. Y metástasis, pues M0 no tiene metástasis y M1 sí tiene metástasis, ¿cierto? Entonces, ¿qué es importante? Cuando uno empieza a revisar el tema, uno ve una gran cantidad de guías, casi que una por cada país, y todas tienen indicaciones diferentes. Entonces, algunos dicen T3, T4, otros dicen lo contraindico en T1, T2, otros dicen en pacientes que son potencialmente resecables. Por ejemplo, nosotros tenemos un artículo colombiano publicado hace poco en donde dice hágaselo a pacientes T3, T4 o N+, tumores de localización proximal, porque tienen una mayor probabilidad de metástasis peritoneal o de carcinomatosis peritoneal, en histologías que nos hablen de un comportamiento más agresivo, como un cáncer gástrico difuso, con imágenes no concluyentes donde usted no tenga claro si tiene metástasis o no, y pacientes que sean potencialmente resecables o ya después de hacer una restadificación. Entonces quisimos traerles una tabla compilada de esas indicaciones como para entender a grandes rasgos en dónde hay puntos de confluencia dentro de estas guías. ¿Qué encontramos? Puntos de confluencia en tumores T3, T4, ¿cierto? Que fue, digamos, que lo principal que vimos en las votaciones o en ese censo que hicimos de nuestra consideración de llevar a la laparoscopia de estadificación. Solo 2 guías en SCN y la japonesa hablan de hacerlo en pacientes N+, ¿cierto? Potencialmente resecable en la mayoría de guías.
antes de quimioterapia neoadyuvante para definir esa citología en NCCN, en ESMO, en la japonesa, en la italiana, alemana, australiana, ¿cierto? Riesgo de carcinomatosis peritoneal o imágenes inconclusas en la colombiana, japonesa, italiana, y pues la NCCN con las imágenes inconclusas, tumores de la unión gastroesofágica específicamente en la colombiana, esos tumores proximales, y resecable, pero en un buen estado general de un paciente que podría ser llevado tal vez o pensar en una cirugía de conversión a futuro, va a ser quimio y luego la cirugía de conversión, y NCCN dice que se podría en pacientes T1, T2. Y eso habla un poco de, más que la metástasis como tal, sino de la citología, porque cuando vemos los estudios en T1, T2, hasta un 17% de estos compromisos tumorales, digamos que tempranos del cáncer gástrico, tienen un M1 positivo por una citología positiva. Y eso es casi 1 de cada 5. Entonces no es despreciable. Pero, por ejemplo, Seyes dice que no, realmente no tiene beneficio hacer T1, T2 y sería un mayor gasto en salud y no hay beneficio para esos pacientes, debería llevarse a un manejo más agresivo. También lo contraindica en urgencias oncológicas y en pacientes con adherencias por múltiples cirugías previas. ¿Qué hacemos los colombianos? ¿Qué hacemos? Esto fue publicado, lo que les decía, hace 2 años, 74 cirujanos, los entrevistaron, dirigido por el Instituto Nacional de Cancerología, y encontraron que nosotros principalmente lo hacíamos para descartar metástasis en un 44%, para evaluar resecabilidad en un 40% y para mirar la indicación de neoadyuvancia en un 16%. Y principalmente por la sospecha de compromiso peritoneal, más que por la patología, tamaño o localización. Ya vamos a centrarnos entonces un poco en la técnica y tengo 2 preguntas ahí de citología. Uno, cuando usted hace o cuando ustedes vayan a hacer esa laparoscopia de estadificación, ¿siempre hacer citología? O en algunos casos no lo harían. Entonces, ahí la persona que responde dice que sí, que siempre. Bueno, de los 3 que han respondido, de los 4 dicen siempre. Interesante. Y ahí les va a salir entonces la otra pregunta, y es si la citología le da positivo, porque es que esto uno lo ve en la práctica clínica y cambia, porque si usted considera un paciente, por ejemplo, T1, T2, una citología positiva como un estadio 4, pues habla de unos cambios en ese pronóstico, en ese tratamiento de esos pacientes. Entonces, ustedes los considerarían ya esas citologías positivas M1, estadio 4, y la mayoría dice que sí. 7 de los votantes dicen que sí. Entonces, vamos a hablar de la técnica. ¿Qué nos propone el artículo colombiano? Nos dice, usted debe hacer una técnica con un TNM invertido. Esa es como la propuesta que ellos hacen. Entonces, primero, trocar umbilical, técnica de Jason, ingresamos para ver la cavidad, 2 trocas accesorios, si se puede en línea media, pero si no, a uno de los 2 lados donde le quede más cómodo al cirujano. Dentro de mis asesores me decían, en línea media puede ser más, pues puede ser más difícil como por la comodidad del cirujano, pero puede ser a veces mejor para el paciente porque cuando hay contaminación, por ejemplo, esos trócares de línea media por la carcinomatosis, se puede resecar más fácil línea media que algo a nivel lateral, ¿cierto? Y ya la secuencia de TNM invertida, entonces nos habla primero metástasis, veamos superficies peritoneales, veamos cómo están las cúpulas diafragmáticas, cómo está el hígado, cómo está el ligamento redondo, los recesos parietocólicos, cómo está la pelvis y los anexos, tomemos la citología, luego de tomar la citología, veamos las superficies viscerales, recorrer todo el intestino, tomemos las biopsias peritoneales y por último vamos a ver el T, que es ver cómo está el cáncer gástrico, qué compromete, si está libre, si tiene plano de clivaje o no, ¿cierto? Este artículo de Liu me gustó mucho y habla de 4 pasos. Y les traje algunos videos para que ustedes vean. Algunos son cortesía del doctor Mauricio y otros son de otros centros oncológicos pues, del país. Entonces, el paso 1 es mirar la pared abdominal anterior y la superficie visceral. Entonces, hay 2 rutas. Una ruta en O, que lo voy a poner de nuevo, es ver el diafragma bilateral, ver el teres, el falciforme, ver toda la pared abdominal del lado izquierdo, ver hipogastro y ver la pared abdominal del lado derecho, ¿cierto? Muy rápidamente, apenas yo ingreso a mi puerto umbilical, hacer esa la primera laparoscopia como diagnóstica grande de la pared. La ruta S, entonces ya es un poquito más determinante, entonces en este caso, por ejemplo, ya les traje con carcinomatosis. Ver el lóbulo hepático izquierdo, ver el lóbulo hepático derecho, ver la superficie del colon transverso, no estoy moviendo nada, ver el aumento de izquierda a derecha idealmente, ver la gotera parietocólica, ver el descendente, la pared inferior, idealmente iniciar la irrigación si se puede con 150 cc de solución salina en los espacios de hepato y esplenorrenales.
Y aquí les traigo un videito de cómo se hace cuando nosotros encontramos esas biopsias de peritoneo, siempre con frío, porque cuando nosotros utilizamos energía podemos estar dañando el tejido que vamos a enviar a patología y luego de tomar la biopsia, si se lleva a, si se, pues, se le hace electrocoagulación con energía, pues. Que es importante que me decía el doctor Mauricio cuando lo estábamos revisando y es idealmente tomar la citología previo a hacer las biopsias peritoneales, porque si no el líquido me va a quedar con sangre y eso puede dificultar encontrar como esas células tumorales. Paso número 2. Entonces vamos a mirar la cavidad pélvica e hipogastro. Ya hemos hablado que las células se pueden precipitar ahí por gravedad, ¿cierto? Que es un espacio que nos toca ver. Por ejemplo, este es un video del doctor Mauricio en donde se ve mucho líquido a nivel de la pelvis, siempre en mujeres, pues revisar muy bien los anexos, recuerden que pueden haber tumores de Krukenberg y pues obviamente hay que hacer un lavado peritoneal ahí, tomar muestras de ese sitio, es importante. Y cuando no son mujeres, o igual en mujeres también se hace, deberíamos mirar ese receso de la unión rectosimoidea, ¿cierto? Para mirar ese repliegue peritoneal donde también pueden haber muchas metástasis. Que es importante utilizar la posición para ayudarnos, ¿cierto? Y usar clamps intestinales y tomar biopsias claramente si es necesario. Y aquí en el paso número 3 es ya ver todas estas superficies intestinales. ¿Qué debemos ver? Debemos ver el aumento supracólico, ¿cierto? Revisar de nuevo juiciosamente el colon transverso, evaluar cómo está ese mesocolon. Luego, idealmente lo que tendríamos que buscar es el ligamento de Treitz. Para de ahí en adelante, irnos desde el ligamento de Treitz hasta la válvula ileocecal, mirando la superficie visceral de todo el intestino y también el meso de ese intestino delgado. Este video, pues sí, pues ahí primero lo que primero vio fue toda la parte del mesocolon, del transverso, y ahí ustedes van a ver pues que tiene carcinomatosis, pero luego empieza, se los va a poner más acá, a hacer la revisión como de las asas intestinales. Entonces con clamps intestinales uno va mirando esas superficies, miren que también se pueden ver nódulos que están en el meso, ¿cierto? Y la idea es irse así por toda desde el ligamento 3 hasta la válvula ileocecal, hacer la revisión completa para hacer esto bien hecho. ¿Qué le sigue? Paso número 4. Ahí sí, ver el T, ver el estómago y los adyacentes. Entonces, vamos a ver primero la pared anterior del estómago. Eso es un tumor antropilórico que ya desde que entramos vemos que no hay plano de clivaje, ¿cierto? Que compromete el pedículo hepático, que no nos permite ver cómo está la porta, nos permite ver la vía biliar, que ni siquiera nos permite separar el meso por las adherencias oncológicas que tiene ese paciente, ¿cierto? Después de ver esa curvatura mayor, la idea es también levantar el lóbulo hepático izquierdo para mirar la curvatura menor, mirar si hay nódulos en esa zona, mirar la distancia entre el cardias, mirar la integridad del píloro. Si no lo hicimos antes, hacer la irrigación del espacio hepatorrenal y siempre, pues, la recomendación es, idealmente, usted entrar a ese espacio, esa transcavidad de los epiplones, para poder ver, digamos que el compromiso del tumor, ¿cierto? Entonces les voy a mostrar acá este primero, que es ese ingreso a la transcavidad de los epiplones, en donde con energía avanzada se incide en ese ligamento gastrocólico. Usualmente no necesitan más de 3 centímetros, pero lo que usted necesite como para evaluar bien esa cavidad, y usted ahí ve la pared posterior y el compromiso pues con páncreas. Muchas veces cuando los tumores están avanzados, pues ya de por sí uno ve que no son móviles, ese estómago que se mueve todo como en bloque, y usted podría entender que ya hay un compromiso, pero siempre es una buena práctica, lo que me decía el doctor Mauricio, entrar a esa transcavidad y evaluar muy bien cómo está esa superficie del estómago en su pared posterior, que ahí vemos cómo se ve muy bien esa transcavidad y realmente no nos quita mucho tiempo hacerlo y sí nos agrega mucho beneficio al tener en cuenta esas, digamos que ese compromiso del tumor en la pared posterior. Y por último, les quería mostrar el video de cómo hace el doctor Mauricio ese lavado. Él lo hace principalmente a nivel del tumor, ¿sí? Es un video en donde él hace la irrigación con solución salina, mínimo 200 cc, algunas literaturas que hablan hasta 1000 cc para enviar al patólogo, y después de hacer esa irrigación, pues aspira todo ese contenido de las goteras, ahí perigástrico, de los espacios hepatoesplenorrenales, también de las cúpulas diafragmáticas, y eso se devuelve
a una bolsa de solución salina que por gravedad se va almacenando ahí. Y es lo que van a ver al final del video y eso se puede enviar así. O hay otros instrumentos en donde usted los puede recolectar en 2 frascos de 50 cc y envía esos 2 frascos. Entonces, ya hablamos de la técnica, ahora qué hacer con los resultados. Digamos que tenemos 3 grandes panoramas que nos podemos encontrar. Podemos tener un tumor resecable, M0, podemos tener un tumor que pareciera que es M0, que no vemos metástasis, pero con una citología positiva, o vemos un M1 macroscópico, un tumor irresecable. Entonces, empecemos por este resecable M0. Tenemos 2 opciones según la literatura. Hacer la gastrectomía en el mismo tiempo quirúrgico, en pacientes que no sean candidatos a neoadjuvancia ni a manejo endoscópico, versus hacerlo en 2 tiempos quirúrgicos. Los pacientes candidatos a neoadjuvancia, y cuando los llevamos a neoadjuvancia no es necesario repetir la estadificación. Entonces, ¿qué me decía el doctor Mauricio? Que idealmente pacientes con estadio temprano, T1, T2, idealmente los llevaba a cirugía de una vez, a gastrectomía de una vez, porque pues podía lograr tener, digamos que ese manejo quirúrgico sin esperar esa evolución de la neoadjuvancia y darles el manejo avanzado en ese momento. Y que las guías japonesas en Asia muchas veces hacían eso, los llevaban a gastrectomía de una vez sin esperar la citología que teníamos previa. La otra opción es en pacientes un poquito más avanzados, T3, T4, tumores tal vez proximales, no tanto antropilóricos, eran más candidatos a darles una adjuvancia previa y luego llevarlos a una gastrectomía pues, definitiva. ¿Qué otra panorama tenemos? Cuando vemos M0 macroscópico, leemos tiempo y nos salió una citología positiva. ¿Qué dice la evidencia? Entonces, esta es una revisión sistemática, un metaanálisis de 26 estudios, una buena muestra, casi 8.000 pacientes. Encontraron que, lo que ya sabíamos, que el peritoneo era el sitio más común de metástasis, está en un 50% en los estudios, con una positividad de entre el 4 y 41% entre todos los pacientes. Y que cuando miramos o comparábamos la sobrevida de los pacientes con una citología positiva versus una citología negativa, veíamos que tener una citología positiva aumentaba 2.46 veces más el riesgo de mortalidad versus tenerlo negativo, ¿cierto? Con intervalos de confesión que no pasaban por el 1 y una
Hola. ¿Y hay alguna evidencia entonces? La que más siempre se ve es la quimioterapia intraperitoneal. ¿Lo hacemos correctamente? Es la pregunta que debemos hacernos. Y según esta revisión de estos autores, de los 75 cirujanos colombianos, miren que menos del 70% miraba desde el ligamento de Treitz, menos del 70% se iba hasta la válvula ileocecal, menos del 60% revisaba esa transcavidad de los epiplones y se iba a mirar si había compromiso de esa pared posterior de la superficie pancreática. Menos de un 40%, menos de un 60% revisadas las superficies intestinales y ya menos de un 20% revisadas las goteras periotocólicas y los anexos en las mujeres. Yo creo que nos queda campo para mejorar. Y cuando también se tomaba la citología peritoneal, dentro de los que tomaban citología del 97%, solo 30%, o sea, una de cada tres de estas personas lo hacía si había líquido libre, y cuando tomaban las muestras, hay un 15% que lo hacía con energía. Sí, aún nos queda mucho campo por mejorar. ¿Qué creemos? ¿Qué conclusiones tenemos? Que la laparoscopia estadificación es una herramienta clave para el manejo del cáncer gástrico avanzado, que nos permite detectar enfermedad peritoneal oculta, que nos permite entender también cuál es el compromiso de los órganos adyacentes y tomar decisiones como basadas en una evidencia que nosotros sabemos que es mejor para el paciente, nos permite tomar decisiones mucho más claras. Las indicaciones no son consistentes entre guías, pero creemos que en la mayoría de estas está recomendado para tumores T3, T4, con hallazgos radiológicos que nos indiquen sospechar o que tengamos la sospecha de una metástasis peritoneal, especialmente pacientes que llevemos a neoadyuvancia, para saber, porque es distinto cuando usted lleva a un paciente a neoadyuvancia sin saber si tiene una citología positiva, porque en el posoperatorio, si usted no sabe, puede quitarle la quimio y puede que realmente ese paciente se hizo un M1 y se beneficie de adyuvancia posterior, de quimioterapia posterior. Entonces el valor de las laparoscopias es estadificar, saber muy bien es el paciente que a qué debe ir previo en su cirugía y posterior, que la citología peritoneal sí nos cambia los desenlaces, nos cambia el pronóstico, la deberíamos hacer, que la reestadificación laparoscópica es una herramienta que también podemos tener en cuenta y que sí o sí nosotros como cirujanos en formación debemos saber esta técnica que como ustedes ven realmente no es que sea técnicamente difícil, pero si uno tiene que saber qué buscar para hacerlo correctamente y reportárselo al cirujano oncólogo o usted mismo si usted lo va a operar en un futuro. Y eso era lo que les quería presentar.